Una vez salvo, siempre salvo, contradice abiertamente la enseñanza constante de la Biblia desde el primer capítulo del Génesis hasta el final del Apocalipsis. Las principales voces evangélicas están diciendo: eres salvo por gracia solamente. En realidad poco importa cómo vivas después de ser salvo. Eres salvo. Dicen, tal vez nuestras vidas se acorten por vivir en pecado. Podemos perder algo de nuestra recompensa en el cielo, pero no importa cómo vivamos, seguimos siendo salvos. Crecí en una asamblea que enseñaba eso, que al aceptar a Cristo, ahora tengo garantía por toda la eternidad. Y el problema de esto es que tiendes a relajarte. Una vez salvo, siempre salvo, hace que el camino ancho sea aceptable. Estamos cristianizando el camino ancho. Hemos cortado toda la idea de la vida transformada, la hemos cortado desde la raíz. Creo que esto explica en gran parte la hipocresía en la iglesia estadounidense y en gran parte de la iglesia de todo el mundo hoy en día, pues hay muchos que viven como hipócritas, pues se les ha enseñado que no tienen que vivir vidas santas, es decir, estamos hablando del cielo y del infierno, estamos hablando de la vida eterna. No se acaba hasta que se acaba. No se debe juzgar la vida de un cristiano antes de morir. La noción de que puedes ser perdonado, reconciliado y limpiado y vivir una vida de pecado sin arrepentimiento y ser un hijo de Dios es totalmente contrario a lo que dicen las Escrituras y algo que fue desconocido en la historia de la iglesia. Los creyentes en una vez salvo, siempre salvo. Siempre se colocan históricamente en la cima, como si estuvieran defendiendo la fe histórica. Esto es increíblemente deshonesto. Esto se debe a que antes de las novedosas enseñanzas de Agustín, a principios del siglo V, absolutamente nadie en la iglesia primitiva creía en la idea de una vez salvo, siempre salvo. No conozco a ningún académico patrístico o historiador de la iglesia que discuta este hecho. Los padres de la iglesia no creían en salvo, siempre salvo. Ellos creían que existía la posibilidad de apartarse de Cristo. Y por lo tanto, tendrían una posición muy parecida a la de los arminianos modernos sobre la posibilidad de apostasía. No existía una especie de garantía de salvación hermética, independientemente de tu fe o conducta. Y los cristianos eran conocidos por su cambio. Eran una comunidad única. Eran los días en que la gente era asesinada por causa de su fe. No negaban a Cristo, solo tenían que decir una palabra y no serían asesinados. Pero no lo harían. Eran tan fieles, y tales personas entendían la doctrina mucho mejor que nosotros que hoy vivimos en tanta comodidad. La primera generación de cristianos después de los apóstoles estaba en una posición única para hacer una declaración audaz que ninguna generación de cristianos desde entonces ha sido capaz de hacer. Esta es la fe que nos fue entregada por los apóstoles. De hecho, la primera generación de estos cristianos fue discipulada personalmente por los apóstoles. Hombres como Clemente de Roma, Ignacio y Policarpo. Ellos habían heredado una Biblia que enseñaba a la gente a creer y a obedecer. No conocían otro camino en la iglesia primitiva que la fidelidad a largo plazo. Los padres de la iglesia temprana realmente advirtieron contra la idea de una vez salvo, siempre salvo, ya que esa doctrina no estaba en las iglesias cristianas de entonces, estaba con los gnósticos. Los gnósticos eran herejes que negaban que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo Testamento. También creían que nuestra carne era inherentemente corrupta. Además, negaban que Jesús había venido en carne. Y Juan los menciona en Primera de Juan 4:3, llamándolos el anticristo. Y en sus refutaciones a los gnósticos mencionaban cómo estos creían que nunca podrías apartarte de la fe, que estabas esencialmente eternamente seguro. Orígenes escribió sobre un grupo de gnósticos. Él dijo lo siguiente: ellos destruyen el libre albedrío al introducir la idea de una naturaleza pecaminosa e incapaz de salvación, mientras sostienen que otros pueden ser salvos de tal forma que no pueden perder la salvación. Ireneo afirma, pero en cuanto a ellos mismos, hablando de los gnósticos, sostienen que se salvarán entera e indudablemente no por medio de la conducta, sino porque son espirituales por naturaleza. Es imposible que la sustancia espiritual con la que se refieren a sí mismos caiga jamás bajo el poder de la corrupción. Por eso los que entre ellos ya son perfectos, sin vergüenza alguna, hacen lo que quieren, aun todas las acciones prohibidas, de las cuales las Escrituras nos aseguran que aquellos que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Ellos se ríen de nosotros, que por temor de Dios nos abstenemos de pecar incluso en nuestros pensamientos y palabras, teniéndonos por ignorantes y tontos. Cipriano dijo, aún están en el mundo, todavía en el campo de batalla, luchan diariamente por sus vidas. Así que deben tener cuidado de que lo que han comenzado a hacer, un comienzo tan bendito, se realice en ustedes. Es poca cosa haber recibido algo primero. Más importante es poder conservar lo que se ha alcanzado. La fe misma y el nacimiento salvador no cobran vida por el mero hecho de ser recibidos. Más bien, deben ser conservados. Justino Mártir, sostengo además que aquellos de ustedes que han confesado y conocido a este hombre como Cristo, sin embargo, que han regresado por alguna razón a la dispensación legal y han negado que este hombre es Cristo, y no se han arrepentido antes de la muerte, no serán salvados de ninguna manera. A principios del siglo V, Agustín, obispo de Hipona, sentó las bases de la doctrina moderna de una vez salvo, siempre salvo. Llegamos entonces a Agustín de Hipona, que comienza como los padres que le precedieron y luego evoluciona hacia algo mucho más parecido a lo que hoy llamaríamos calvinismo. Agustín es la gran figura de transición, sin lugar a duda. Al principio, Agustín no era alguien que afirmara la seguridad eterna. Al principio enseñó el libre albedrío en sus primeros años de cristiano, pero en su cristianismo posterior comenzó a negar el libre albedrío. Agustín fue un gnóstico maniqueo durante unos 9 o 10 años de su vida antes de convertirse en cristiano profesante y acabar siendo el teólogo más popular de la Iglesia Católica Romana. Ahora bien, a principios del siglo V, un monje británico llamado Pelagio criticó una declaración que Agustín había hecho en sus confesiones. Agustín había declarado a Dios: concede lo que ordenas y ordena lo que deseas. Bien, esto hizo parecer que todo en nuestra obediencia proviene de Dios y nada viene del hombre. Y en lugar de admitir que había exagerado las cosas en sus confesiones, giró 180 grados en la dirección opuesta de la fe histórica y declaró que el hombre no puede hacer absolutamente nada para su propia salvación. Dijo que cada parte de nuestra salvación proviene de Dios, de nuestra fe inicial, nuestra obediencia y nuestra resistencia hasta el final. Agustín giró el péndulo en la dirección opuesta, más en la dirección de su gnosticismo maniqueo, que tenía la visión de que había elegidos entre los maniqueos, y los elegidos, ya saben, una vez salvos, siempre eran salvos. Ellos perseverarían en la fe maniquea, que no era cristiana en absoluto. Esta resurrección de la enseñanza gnóstica por Agustín debería haber impactado a la Iglesia, pero Agustín escribió en latín, y gran parte de lo que dijo nunca fue leído por los cristianos de habla griega del este, por eso nunca adoptaron su teología. Su impacto podría haber sido mucho menor si no hubiera existido mucho más tarde un agustiniano llamado Martín Lutero. Durante la Reforma del siglo XVI, tienes a Lutero que cree como los padres de la Iglesia en esto. Él cree que es posible caer en apostasía. Él realmente se opone a la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, pero creía que había personas elegidas que recibirían el don de la perseverancia. Su idea de perseverancia se parece igual a la de Agustín, que no podemos tener certeza en esta vida de que se nos dará el don de la perseverancia hasta que lleguemos a morir. Para Lutero existía la advertencia de condenación final para aquellos que se apartaron y abandonaron la fe. Es increíble. Tienes la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, repudiada por la Iglesia primitiva. En los primeros 3 siglos de la historia de la Iglesia, Agustín la recogió de los gnósticos y la introdujo en la Iglesia, pero solamente enseñando que los elegidos entre los salvados perseverarán y nadie sabe quiénes son. Y finalmente llega Juan Calvino. Creo que Calvino es uno que lo lleva aún más lejos. Supongo que por eso lo llamamos calvinismo y no luteranismo. Una vez salvo, siempre salvo, como lo conocemos hoy, proviene de Juan Calvino y sus seguidores. Escribió su obra de teología sistemática titulada Institutos de la Religión Cristiana, que se basa en gran medida en las enseñanzas de Agustín. Calvino afirma que toda su teología podría sistematizarse con solo citar las enseñanzas de Agustín. La gran diferencia entre Calvino y Agustín
es que Agustín decía que no podemos saber con certeza hasta que muramos, que somos elegidos. Calvino enfatizó que hay claras indicaciones en esta vida. Pero fue Calvino quien tomó esa idea de que a los elegidos se les dio el don de la perseverancia y afirmó que todos los cristianos, quienes vengan a Cristo y lo reciban, tienen el don de la perseverancia y serán finalmente, irrevocablemente e inevitablemente salvos. Así que Calvino se apartó de la tradición que le precedió. Él incluso se apartó de lo que otros líderes de la Reforma enseñaban, pero después de él, los bautistas, la mayor parte de ellos, yo soy bautista del libre albedrío, pero la mayor parte de ellos difieren con él de la tradición cristiana. La tradición reformada presbiteriana difiere con Calvino de la corriente principal de la tradición cristiana. Pero cuando miras el resto del cristianismo hoy, no creen en la salvación eterna ni en la perseverancia de los santos. La mayoría de los cristianos en Norteamérica o en otros lugares no apoyan la idea de la seguridad eterna. Eso no forma parte de su ADN. La denominación metodista, que es la segunda mayor en Norteamérica, es la Iglesia Metodista Unida. Tienes al movimiento de restauración como discípulos de Cristo, la Iglesia de Cristo. Ellos no son calvinistas. En los círculos carismáticos pentecostales, nosotros sostenemos la idea de que puedes perder tu salvación. En el movimiento anabautista se cree casi uniformemente que existe una posibilidad de que un verdadero creyente apostate de la fe. Sería extraño acusar a los luteranos, incluso, o a los episcopales, de ser calvinistas. Así que la inmensa mayoría de los cristianos no creen en la idea de una vez salvo, siempre salvo. Esto nunca ha significado perfección total o ser sin pecado. Siempre ha significado fidelidad. Cada uno de nosotros cada día no está a la altura de la santidad de Dios y cada día vivimos por gracia y por misericordia y por la sangre purificadora de Jesús. Esa es la base. La posibilidad de pecar subsistirá hasta que Cristo regrese y seamos transformados a su imagen. Primera de Juan 2:1 es la respuesta a eso. Si alguien peca, inmediatamente nos dice que hay posibilidad de que peques. Pero tienes un abogado con el Padre, Jesucristo el justo. Si pecas, puedes acercarte al trono de la gracia con confianza. Esa es la diferencia entre caer en la tierra y revolcarse en ella. En mis 30 años con Dios he tropezado, pero el Espíritu de Dios me levantó rápidamente. Me equivoco a veces, soy descuidado, inmediatamente. Mi conciencia me reprende. Digo, Señor, por favor, perdóname. Y tomo ese pecado más en serio porque no quiero herir a mi Señor. Reconocer que los creyentes fallarán como fallaron los propios seguidores de Jesús en los evangelios es un entendimiento crucial de la vida cristiana. Tendremos días buenos y días malos, pero el patrón de nuestra vida con el tiempo es la fidelidad y un crecimiento constante. ¿Usted esperaría que su hijo se mantuviera siempre al mismo nivel? Física, intelectualmente, en todo aspecto, pero haciendo siempre las mismas tonterías. Queremos que ellos crezcan. Usted estaría decepcionado si su hijo no está creciendo emocional, intelectual y físicamente en todos los sentidos. Así es la vida cristiana, de gloria en gloria. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Sabían ustedes que existen más de 80 pasajes en el Nuevo Testamento que advierten a los cristianos que no pierdan lo que tienen en Cristo? Hay 80. Y la mayoría de ellos son ignorados o pasados por alto o no son predicados, pero son serios. Hay muchas advertencias en el Nuevo Testamento sobre la posibilidad de apostasía. Es consistente a través de los evangelios, las epístolas. Es consistente a través de toda la Biblia. En su libro, Grandes Temas Bíblicos, Louis Sperry Chafer, un firme defensor de la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, hace esta declaración. Hasta 85 pasajes son enumerados por aquellos que sostienen el punto de vista arminiano como base de la doctrina de la seguridad condicional. Así que él reconoció el peso de las Escrituras sobre la seguridad condicional. Tenemos pasajes de advertencia en Santiago, Pedro y Juan. Es muy difícil pensar en cualquier documento del Nuevo Testamento que no refute una vez salvo, siempre salvo. En 1 Corintios 9, 24, 27, creo que hay uno de los pasajes más claros de la Biblia que muestra que puedes perder tu salvación, ya que nadie duda que el apóstol Pablo fue salvo.
¿No saben que en una carrera todos los atletas corren pero solo uno recibe el premio? Corran pues para obtenerlo. Todo atleta se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona perecedera, pero nosotros una imperecedera. Así que no corro sin rumbo, no boxeo como quien golpea al aire. Disciplino mi cuerpo y lo mantengo bajo control. No sea que, después de predicar a otros, yo mismo quede descalificado. Descalificado, fuera de la carrera. No se trata de llegar segundo o tercero. Descalificado. Es sorprendente porque empleó la palabra adóquimos en otros momentos al hablar con los corintios. Y él afirma en 2 de Corintios capítulo 12, advierte en el versículo 21 de los que aún no se han arrepentido de su inmoralidad sexual, su pecado y etc. Y les advierte que deben examinarse a sí mismos. En el capítulo 13, versículo 5 dice, examínense a sí mismos, pruébense a sí mismos para ver si están o no en la fe. A menos que estén adóquimos. Usó exactamente la misma palabra griega. Él define adóquimos como estar sin Cristo, como ya no estar en la fe. Bien, este es el gran apóstol Pablo que fue llevado al tercer cielo y plantó iglesias y escribió escrituras. ¿Qué dice de sí mismo? Si alguna vez hubo una persona que merecía ir al cielo porque sirvió al Señor, ese es Pablo. Pero él dice, yo disciplino mi cuerpo, verso 27. Si Pablo vivía con la sensación de que podría ser remotamente posible que fuera descalificado de esta carrera, ¿cómo podemos decir que no podemos ser descalificados de la carrera sin importar lo que hagamos? Y luego sigue diciendo, les daré algunos ejemplos. Ignoren la división en capítulos, del capítulo 10. Les dice que recordaran al pueblo que salió de Egipto, bautizado en Moisés en el Mar Rojo y todo eso. Sin embargo, versículo 5, con la mayoría de ellos, Dios no estuvo complacido y perecieron en el desierto. Él conecta esto con lo que acaba de decir que podría ser descalificado. En el versículo 11 dice, estas cosas son ejemplos y están escritas para nuestra instrucción. Esto es clave. Si alguno presume de mantenerse firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Considera con mucho cuidado la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. En Romanos capítulo 11, Pablo hace declaraciones muy claras de que puedes perder tu salvación. Pablo está advirtiendo a los creyentes que, así como Israel fue cortado, los gentiles fueron injertados. No deberíamos tener motivos para jactarnos porque también podríamos ser cortados. Pero escúchenme, él dice, ustedes solo van a continuar siendo injertados si continúan confiando, si continúan viviendo en su bondad. Si no lo hacen, serán cortados como ellos. No veo cómo se podría decir más claramente. Considera con mucho cuidado la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron. Está hablando del pueblo judío. Pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. ¿Por qué usa la Biblia la palabra sí? Si es una vez salvo, siempre salvo. Debería decir cuándo. No hay peros que valgan. Es algo garantizado. Él dice, no seas soberbio o presumido, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Y el problema con la gente de una vez salvos, siempre salvos con este versículo, es que ellos dicen que es imposible caer, y si es imposible caer, entonces no hay razón para temer en absoluto. Algunos te podrían decir, bueno, Pablo solo está advirtiendo a los no judíos de manera colectiva. Está advirtiéndole a los no judíos que deben respetar a los judíos, y así sucesivamente. Lo siento, están tratando de desviar tu atención. Observa lo que dice realmente el texto. No está hablando a los no judíos en general. Él está advirtiendo a los que están firmes en su fe. Usted no le dice a alguien en su trabajo o a un vecino que no conoce a Jesús que ellos están en Cristo por su fe y que necesitan mantener la fe o serán cortados. Eso no tiene ningún sentido. Has sido injertado en este maravilloso olivo, pero si no eres fiel, te cortaremos a ti también. Así que la fidelidad es un requisito. Invito a todos los que escuchan a que vean lo que dice el texto. Dejen de intentar justificarlo con una teología que desean sostener. Sostengan la palabra de Dios y ajusten su teología. En Hebreos hay por lo menos una docena de pasajes que refutan la idea de una vez salvo, siempre salvo. Los capítulos 6 y 10 parecen decir sin rodeos que se puede perder la salvación. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Hebreos 6 es otro, creo yo, un pasaje categóricamente claro que enseña que la gente puede ser salva una vez y de hecho perder la salvación. Hay tres respuestas populares de los defensores de la seguridad eterna a los pasajes de advertencia. La primera es, no se está refiriendo a los verdaderos creyentes. La segunda es que estos textos no están hablando de la pérdida de la salvación, están hablando de la pérdida de recompensas. La tercera es que Dios está usando estas advertencias para hacer que los creyentes perseveren, aunque Él sabe bien que ellos no pueden dejar de perseverar. El libro de Hebreos está claramente escrito para los cristianos. Eso está claro en cada una de las páginas del libro de Hebreos. Es muy complicado afirmar que alguien que ha sido iluminado, ha probado el don celestial, ha sido partícipe del Espíritu Santo y ha sido santificado por la sangre de Cristo, y es un hermano. Es difícil afirmar que esas personas nunca han sido genuinamente convertidas. No creo que haya forma de evitar que esto sea un texto sobre la apostasía, porque aunque se usa la palabra gustó, en realidad significa experimentó. El mismo libro dice que Cristo gustó la muerte. Eso no significa que gustó un poco la muerte, significa que murió. Dice que recibieron el Espíritu Santo. La palabra griega usada allí es la misma usada en Hebreos 3:1 de los hermanos santos que recibieron el llamamiento celestial. ¿Recibieron el llamamiento celestial o no? Hebreos 6:4. Fueron iluminados, probaron del don celestial que es definitivamente nacer de nuevo. Y ellos fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Jesús dijo, el mundo no puede recibir al Espíritu. Pablo dijo, el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu, pero ellos sí habían recibido el Espíritu. Dice que es imposible renovarlos de nuevo al arrepentimiento. ¿Otra vez al arrepentimiento? Otra vez significa que ya se habían arrepentido inicialmente. Incluso escribe al final en Hebreos 13, donde se refiere a la práctica regular de la fe cristiana que ellos están realizando en Roma. Así que no les está escribiendo a los no cristianos. Versículo 6. Pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. La idea de que podría ser imposible recuperarnos nos recuerda Proverbios 29. Alguien que ha sido reprendido y se ha endurecido después de tantas reprimendas puede llegar al punto de estar quebrantado sin ninguna posibilidad de cambiar. Ese es un pasaje aterrador. Cada día que pecas es un día que te vas acercando más y más a ese punto de reprobación. No puedes seguir viviendo de una manera que le hace daño, que le crucifica de nuevo. No lo puedes hacer. Piénsalo así. Cada pecado es un pecado por el cual Jesús tuvo que morir. ¿Cómo podrías adoptar una actitud de indiferencia ante tu pecado, una vez que sabes que ayudaste a crucificar a Cristo? Esa es la razón por la cual en Hebreos se nos dice que el apóstata volvía a crucificar a Cristo a través de los pecados que cometía al rechazar y alejarse de Él. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio, y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés, muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? El autor de Hebreos, que está salvado, se incluye en la advertencia. Si seguimos pecando después de conocer la verdad, ya no hay sacrificio por los pecados. Él habla de cómo han pisoteado la sangre de Cristo por la cual fueron santificados. Algunos dicen que, fueron santificados quiere decir que solamente iban a la iglesia. No, el libro de Hebreos, especialmente en el capítulo 10, usa la santificación en el contexto de la salvación. También está en voz pasiva. No es algo que ellos hicieron. Dios los santificó por la sangre de Cristo. Estas personas fueron una vez santificadas por la sangre de Jesús y ahora ellos la han pisoteado. Algunos defensores de la seguridad eterna dicen que Dios solo está usando los pasajes de advertencia como un medio para la perseverancia, un medio para hacer que la gente persevere, aunque Él ya sabe que los va a hacer perseverar. El problema aquí es que eso no es muy honesto. Si yo soy un profesor y ya he decidido de antemano que todos mis estudiantes van a aprobar el curso,
Y si les digo que ellos deben estudiar, o de lo contrario sacarán una C en este curso, eso no es honesto. Si ellos ya estaban predeterminados a no ser salvos desde antes de la fundación del universo, entonces no tiene sentido advertirles sobre la apostasía, pues no podrían hacer lo contrario. No, estas son advertencias auténticas para cristianos auténticos, ya que hay un peligro espiritual auténtico. Y dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Esto es un argumento a fortiori. Si el pueblo de Dios del Antiguo Testamento pudo perder su salvación, dado el mayor privilegio que tenemos en el Evangelio, ¿cuánto más severamente trataría Dios con nosotros? Vemos este argumento una y otra vez a lo largo de las advertencias del Nuevo Testamento que no debemos decir, bueno, no estamos bajo la ley, así que cometamos apostasía. Una y otra vez en Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 12. Es aún peor caer bajo la gracia. Así que este texto descarta la pérdida de recompensas, porque dice que el que se aparta de Cristo solo puede esperar una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. No es la pérdida de recompensas. Versículos como este ponen el temor de Dios en mi corazón, incluso siendo cristiano, porque tengo deberes y responsabilidades hacia Dios como cristiano. Llega un momento cuando el corazón se cierra. El corazón se vuelve insensible y la voluntad se torna renuente por un patrón constante de pecado que nos lleva a alejarnos del muelle de Cristo en su salvación. Muchos arminianos piensan que el pecado causa la apostasía directamente. No obstante, los arminianos reformados como yo piensan que el pecado endurece el corazón. No lleva a la apostasía directamente, pero puede endurecer el corazón. Donde endureces tu corazón contra la convicción del Espíritu Santo, entonces esa unión con Cristo que viene solo por la fe puede romperse y puedes cometer apostasía. Y cuando haces eso no hay solución. Me inclino a creer que aquellos que se preocupan por si han cometido el pecado de apostasía están seguros. ¿Quién dice que es imposible renovarse en el arrepentimiento? No todos los que se apartan. Las Escrituras son muy claras que las ramas fueron rotas. Romanos 11 pueden ser injertadas otra vez. Santiago 5 dice que si traes a uno que se ha apartado de la verdad, salvarás un alma de la muerte y cubrirás una multitud de pecados. El hijo pródigo regresó y estaba perdido, pero ahora ha sido hallado. Estaba muerto, pero ahora está vivo. Eso está en todas las Escrituras. Creo que la Biblia, versión estándar internacional, lo expresa muy bien, porque destaca el participio presente mientras continúan crucificando al Hijo de Dios de nuevo. Si la gente está empeñada en ir al infierno y rechaza a Jesús, el autor de Hebreos advierte que puedes endurecer tu corazón en el capítulo 3 y alejarte de Dios sin oír su voz. Pero eso no significa que su voz no estaba ahí, está ahí, pero eres tú el que no escucha su voz. Si encontramos en nosotros un corazón adormecido, un corazón frío, un deseo de no obedecer, debemos considerar estos pasajes de advertencia y dirigir nuestros corazones a Dios hasta que volvamos a oír su voz. Mira el segundo capítulo de Pedro. Aquí hay una fuerte afirmación sobre la posibilidad de que un creyente se pierda. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Pedro dice que hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino de la justicia que haberlo conocido y haberse apartado. Esto habla de alguien que pierde su salvación. Se menciona el camino justo. ¿Qué es el camino justo? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La iglesia primitiva se llamaba El Camino. Trata de personas que abandonaron la fe. Ahora, algunos argumentan que esto solo se refiere a los falsos maestros, no a su audiencia. De quien quiera que se esté hablando, estas son personas que realmente vinieron al conocimiento de la verdad.
Si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no se está hablando de conocimiento intelectual, se refiere a un conocimiento personal. La palabra griega que usa es epignosis. Eso es conocimiento por experiencia. Muchos calvinistas lo aceptan, y al comentar sobre 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, tiene que ver con el conocimiento de la salvación. Que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. ¿No se refiere esto de alguien que ha conocido verdaderamente la salvación? Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Según la interpretación calvinista, si realmente has sido lavado, nunca podrás volver al fango. Nunca podrías volver al lodo. Lo que en sí parece plantear la pregunta, bueno, ¿por qué Pedro nos advierte? Pedro está ilustrando el lamentable estado de un excreyente sobre el cual advierte en el capítulo 1, donde describe a los creyentes como habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos y olvidando la purificación de sus pecados pasados. La puerca representa a un creyente que ha sido limpiado y olvida que fue lavado y regresa al lodo. Me parece increíble que alguien todavía enseñe, una vez salvo, siempre salvo, a la luz de ese pasaje, que repite lo que se menciona repetidamente en todo el Nuevo Testamento. Este es un pasaje para los cristianos. Se entendió así en la iglesia primitiva. Y esto es consistente con la enseñanza de Jesús recogida en los Evangelios y en la enseñanza apostólica contenida en todo el Nuevo Testamento. Santiago tiene otro pasaje increíblemente claro sobre la pérdida de la salvación, una fuerte advertencia. En el capítulo 5, versículos 19 y 20, él dice, hermanos míos, le está hablando a los hermanos, creyentes genuinos, y dice, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad, en otras palabras, ellos están en la verdad, y alguien le hace volver, sepa que el que le hace volver salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Ahora, algunos dirían, bueno, Santiago fue escrito a creyentes judíos, pero también a prosélitos judíos. Pero cuando se refiere a ellos como hermanos, y luego dice esto, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, se trata de alguien que está en el Señor. Este es alguien que está en la verdad. Está alguien entre ustedes, en griego, es exactamente la misma construcción que tenemos antes. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Se refiere a alguien que es parte del cuerpo. Dirán, bueno, solo se trata de él, no de un alma. Pero ¿sabes qué? Esa palabra psuké se menciona una vez más en Santiago en relación con la verdad y la salvación. Y ahí es donde Santiago dice, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas, su psique. Así que estamos hablando de salvación espiritual aquí, que se puede perder, como señala Santiago. Así que claramente no hay garantía de que todos los que están en el Señor permanecerán en el Señor. Existe la posibilidad real de que alguien apostate, como lo hemos visto a través de toda la Biblia, y no hay garantía de que la persona regrese. Por eso es una tarea sagrada ayudar a traer de vuelta a un creyente extraviado, y al traerlo de vuelta lo estamos salvando de la muerte y cubriendo una multitud de pecados. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Algunos intentan usar ese texto para decir que Jesús habla de aguantar hasta el final de la tribulación. Si sobrevives, tu cuerpo será salvado. Pero eso no es el contexto. El contexto está en lo que Jesús dice justo antes de esta declaración. Está justo después de la advertencia de Jesús en los versículos 9, 10, 11 y 12 de que muchos se apartarán de la fe y serán seducidos por falsos cristos y falsos profetas. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad o del pecado, el amor de muchos de los discípulos de Jesús se enfriará, fríos hacia el Señor y cálidos hacia el mundo. Pero el que persevere hasta el fin, en este contexto se refiere al que persevera en el amor a Jesucristo con fervor hasta el fin. Ese será salvo. ¿Significa que también se salvarán los que no perseveren hasta el fin? Entonces estamos yendo en contra de las palabras de Jesucristo. Un pasaje similar es Mateo 10, 22, donde Jesús dice, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí Jesús está hablando a discípulos creyentes, personas que ya han sido salvadas, y nos está alertando sobre la persecución y las pruebas que enfrentaremos como discípulos suyos. Sin embargo, nos advierte que debemos perseverar fielmente hasta el fin para ser salvos. En esa misma enseñanza de Jesús, él dice, si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante del Padre que está en los cielos. No temas al hombre que puede matar tu cuerpo, sino a Dios que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Jesús nos está dando advertencias salvíficas. Es importante que lo entendamos.
Apocalipsis 3, versículo 5. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, fíjate en esta posibilidad de que tu nombre puede ser borrado del libro. Bueno, ¿no supondría eso que hay una posibilidad de que esto ocurra? ¿Por qué prometer a alguien no borraré tu nombre del libro de la vida si es imposible que tu nombre sea borrado de él? Sí, ahora son cristianos, pero si hacen esto, esto y esto en términos de creencia y conducta, bueno, sus nombres pueden ser borrados del libro de la vida eterna. Dicen, mi nombre está en el libro de la vida, estará allí para siempre. Bien, ¿está Jesús mintiendo aquí? ¿Está haciendo una amenaza vacía? Si vences, ellos dicen, tu nombre nunca será borrado del libro de la vida. ¿Y si no? Es curioso que algunos intenten eludir esta solemne advertencia e imaginen que el libro de la vida incluye a todos los que han vivido alguna vez. No obstante, sabemos por Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, que los nombres de los perdidos nunca fueron escritos en el libro de la vida. Así que la advertencia solo podría aplicarse a los antiguos creyentes apóstatas. Dice en el versículo 6, el que tenga oído para oír, el que esté dispuesto a escuchar la verdad y afrontar los hechos, que oiga. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida. Aquellos que creen en la idea de una vez salvo, siempre salvo, a menudo citan las palabras de Pablo en Efesios 1 de que estamos sellados con el Espíritu Santo. En griego, sello es a menudo un estampado, un sello de aprobación, un sello que un rey pone en algo que le pertenece. Y los sellos pueden romperse, los estampados pueden borrarse. Todos en el mundo de Pablo sabían que los sellos podían romperse. Había sellos en ánforas, jarras de vino, había sellos en documentos. Lo mismo ocurre con la palabra arras, que desafortunadamente a veces se traduce como garantía. Bueno, garantía. Obviamente, que se te ha garantizado tu salvación por el Espíritu Santo, y eso es todo, vas a ser salvo. Bueno, la traducción es un asunto complicado. Incluso la palabra garantía tiene más de un significado. Pero la palabra arras es como depósito en garantía, significa un pago inicial. Así que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, lo que significa que hemos recibido el Espíritu Santo como una herencia, como un depósito de lo que está por venir. Si piensas que lo que Dios ha hecho en tu vida hasta ahora es grandioso, aún no has visto nada. El Espíritu Santo es solo la, por así decirlo, primera cuota de la obra de Dios en tu vida y hacia donde todo esto se dirige. La maravillosa declaración de Pablo sobre el Espíritu Santo como un sello, como un anticipo, nos permite a nosotros hacer una distinción entre la certeza y la seguridad eterna. Alrededor de 4 veces, el apóstol Pablo habla del Espíritu Santo como la prueba de que somos salvos. ¿Cuál es la evidencia de que usted es cristiano? La obra del Espíritu Santo en su vida, cambiando sus afectos, cambiando sus deseos, haciéndole capaz de vivir la vida de Cristo de formas que nunca fueron posibles antes de la cruz. Contamos con una poderosa certeza de la obra interna del Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos algún tipo de seguridad eterna, solo necesitamos certeza. Así que eso es el sello del Espíritu Santo. Al recibirlo, Romanos 8, 16, el Espíritu confirma que somos hijos de Dios. Romanos 8, Gálatas 4, Dios ha puesto en nosotros el Espíritu del Hijo que dice, Abba, Padre, tenemos este depósito inicial. Ese es el sello de Dios que dice, eres uno de los míos, me perteneces, te he dado mi Espíritu. Eso es todo lo que dice. Él no está diciendo, puedes vivir como te dé la gana ahora que ya estás sellado. Eso nunca sería consistente con las enseñanzas de Pablo. Pablo continúa advirtiendo a la iglesia de Éfeso que practicaban la inmoralidad y pecados perversos. Él da una lista de vicios. Él dice, no dejen que nadie los engañe. Lo dice pues hay muchos engañando a la gente en esto. Nadie los engañe con palabras vanas, ya que por estas cosas no podrían heredar el reino de Cristo. Lo que dice en Efesios 1, 13 y 14 sobre el sello del Espíritu Santo se repite en Efesios 4:30. Pero en Efesios 4:30 también dice que no solo eres sellado por el Espíritu, sino que puedes contristar al Espíritu Santo.
Hemos sido sellados para el día de la salvación, pero luego nos advierte que no contristemos al Espíritu Santo. Y Pablo está tomando una referencia allí del capítulo 63 de Isaías, versículo 10, cuando iban a la tierra prometida, pero entristecieron al Espíritu Santo de Dios y se convirtieron en sus enemigos, y Él los destruyó. Hay que tener muy claro que se puede desairar al Espíritu, tal como se menciona en Hebreos 10. Si contristamos al Espíritu Santo, estaríamos contristando los medios de nuestra salvación. Si el Espíritu Santo te perturba esta mañana, agradece a Dios por haberte perturbado. Antes de que caigas en el infierno, el Espíritu se iría. Esto es lo que puedes hacer con el Espíritu, aceptarlo, resistirlo, contristarlo, apagarlo. Otro versículo que se oye a menudo en el bando de una vez salvo, siempre salvo, es Juan capítulo 10, 27 al 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y ellas nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y entonces ellos dirán, tú eres una vez salvo, siempre salvo como cristiano, porque Él te da vida eterna y nunca perecerás. Juan 10, Jesús dice que una oveja oye su voz, y que estamos a salvo en la mano del Padre, que es más grande que todos, y nadie puede quitarnos de su mano. Es una noticia increíblemente buena. Juan 10 es un pasaje hermoso. Trata sobre nuestra seguridad en Cristo, que nadie puede arrebatarnos. La palabra griega es arpazo. Nadie puede por la fuerza quitarnos de su mano o de la mano del Padre. Nadie es capaz de arrebatárselas de la mano del Padre. Pero tú puedes salir de su mano si quieres. No nos forzará a quedarnos. Si alguien dice, ya no quiero seguir más a Dios, entonces puede irse y alejarse. Siempre ha sido así. Siempre hemos tenido esa opción y sucedió a lo largo de la Biblia. Y es por eso que hay tantas advertencias en el Nuevo Testamento. Mis ovejas oyen se define como aquellos que siguen a Cristo. Se usa el tiempo presente griego, le siguen y continúan siguiendo a Cristo. Creen en Él. Otra vez el tiempo presente griego, creen y continúan creyendo en Él. En Juan 10 tienes todos estos verbos en presente indicativo. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. La condición en este versículo está cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Entonces, si tú ya no continúas siguiendo a Cristo, si tú ya no sigues su voz, entonces ya no tienes las promesas de este versículo. Me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Qué pasa si no lo sigues? ¿Seguirá cumpliéndose esa promesa? ¿No me siguen y aún así les sigo dando la vida eterna? El problema es que la gente quiere tomar las promesas de la Biblia, pero sin tomar las condiciones de la misma Biblia. Todo es una frase. No puedes ignorar la primera parte y decir que solo nos da la vida eterna. Aquellos que me sigan, oigan mi voz y me sigan, no perecerán jamás. Las Escrituras son muy claras en cuanto a que una oveja puede endurecer su corazón. De hecho, Jesús se dirige a las ovejas en Lucas 12. Dice, manada pequeña, se dirige al rebaño de ovejas y les advierte que deben ser como el buen siervo que reparte alimento a su tiempo. Pero dice que si ese siervo, la misma oveja, va y golpea a los siervos y se embriaga, será cortado y arrojado juntamente con los incrédulos. Apocalipsis 21:8 dice que los incrédulos van al lago de fuego. Eso es malo. Las Escrituras advierten que puedes endurecer tu corazón como oveja y ya no oír su voz. Así que, según entiendo las Escrituras, podemos saber que sabemos que somos salvos. Podemos tener absoluta confianza en el poder guardador de Dios, pero las advertencias son reales. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Romanos 7 ha sido un pasaje controvertido durante 2 milenios. Y la gran pregunta, ¿está hablando el apóstol Pablo en esos pasajes de la vida normal de un creyente que hace las cosas que odia y las cosas que quiere hacer no las hace? Y que uno vive este tipo de vida esquizofrénica y luego reconoce que solo es un miserable pecador salvado por la gracia. Romanos 8:1 dice, no hay condenación. ¿Esa es la forma de leerlo? ¿O está Pablo hablando de la vida bajo la ley antes de conocer al Señor? La iglesia primitiva lo entendió correctamente. Durante los primeros siglos de la historia de la iglesia, entendieron que el apóstol Pablo estaba hablando de sí mismo antes de ser salvo. De hecho, no fue hasta que Agustín introdujo en la iglesia la idea de que Pablo se refería a sí mismo como alguien salvo, pero viviendo una vida inmoral. Lo que quiere hacer, no lo puede hacer, y lo que no quiere hacer, lo acaba haciendo y es esclavo del pecado.
¿De veras es así como Pablo suena a lo largo de todo el resto del Nuevo Testamento? Absolutamente no. No existe nada en ninguna de las otras cartas de Pablo que suene ni remotamente como Romanos 7, como modelo o incluso como una experiencia común en la vida cristiana. Por esta razón, solo por esta razón, debemos ser muy cuidadosos con aquellos que piensan que Romanos 7 describe la lucha típica de un cristiano común en su intento de vivir la vida cristiana. Yo personalmente me duele cuando oigo a un destacado predicador cristiano decir que Romanos 7 describe la vida normal del cristiano. Que sí, amamos a Jesús, pero somos incapaces de resistir el pecado. Gracias a Dios hay algunos calvinistas que no están de acuerdo con ese punto de vista. Douglas Moe, por ejemplo. Joe Coma. ¿Por qué otros calvinistas dicen que Pablo está definitivamente en un estado perdido antes de encontrar a Cristo? Mi respuesta es esta. ¿Por qué no ponemos esto como un gran signo de interrogación? Y revisemos lo que dice Romanos 6 y Romanos 8, es decir, los pasajes que rodean a Romanos 7. Uno de los grandes desastres de la Iglesia es haber separado los capítulos 6, 7 y 8. Estos deben ser leídos juntos. Romanos 6 es bastante explícito. Hemos muerto al pecado en el bautismo. Hemos sido sepultados con el Señor y resucitados a la vida. No podemos continuar en el pecado. Pablo es muy claro en Romanos 6, 11, Romanos 6, 14. No dejen que el pecado tenga dominio sobre ustedes. Pablo clama a Jesús y dice, al final de Romanos 7, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Pero cuando vas al capítulo 8, Jesús es el que le da la liberación. El capítulo 8 provee una asombrosa y gloriosa victoria del cristiano sobre este tipo de tentaciones. Reciben, como lo hizo Jesús, el Espíritu Santo para guiar sus caminos y empoderarlos para hacer lo que Dios les llama a hacer en esta vida. En Romanos capítulo 8, los primeros versículos, leemos que la ley de la vida y del Espíritu le dio la victoria sobre la ley del pecado y de la muerte. Ahora Él está bajo el nuevo pacto, no en Romanos 7. ¿Es posible que por nosotros mismos derrotemos al pecado? Para mí, no. Pero el Espíritu Santo en mí puede. Así que las órdenes que Pablo da en Romanos 6 son válidas. Son posibles, pero solo en el contexto de Romanos 8. El capítulo 7 parece ser un paréntesis donde Pablo habla de la experiencia de tratar de vivir una vida cristiana victoriosa bajo el poder de la ley de Moisés. Así que, independientemente de cómo interpretemos Romanos 7, la realidad es que en el Señor se espera que llevemos vidas nuevas. Y en realidad, nada más es aceptable. Romanos 7, desafortunadamente, se ha tomado como una licencia para muchos, y me duele el corazón, pues hay muchos cristianos citando Romanos 7 mientras llevan vidas pecaminosas. Pero Pablo dice, si viven de esta manera, no heredarán el reino de Dios. A quienes predestinó también llamó. A quienes llamó también justificó. Y a quienes justificó, también los glorificó. Un pasaje que me encanta de la Biblia y que muchos cristianos adoran es Romanos 8, 28 al 39. Dice que sabemos que todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Luego continúa hablando de esos propósitos eternos. A quienes conoció de antemano, también predestinó. A quienes predestinó, llamó. A quienes llamó, justificó. A quienes justificó, los glorificó. Los calvinistas en realidad llaman a esto la cadena de oro, que incluye a los llamados hasta la glorificación. Coincido con John Wesley, quien dijo que Pablo no afirma que todos los llamados son justificados, ni que todos los justificados son glorificados. Él muestra cómo Dios opera en la salvación. Pablo no afirma, ni aquí, ni en ninguna otra parte de sus escritos, que exactamente el mismo número de hombres sean llamados, justificados y glorificados. No niega que un creyente pueda caer y ser cortado entre su llamamiento especial y su glorificación. Romanos 11, 22. Solo afirma que este es el método por el que Dios nos conduce paso a paso hacia el cielo.
Incluso cuando ves los llamados pasos en estos vínculos de esta cadena de oro, ninguno garantiza el siguiente. La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que ser llamado no significa que seas escogido automáticamente. En 2 de Pedro 1:10 dice que debes hacer firme tu llamado y elección, que es ser escogido. Asegúralo, ratifícalo. El contexto ahí es continuar en la fe. Así que eso no garantiza que serás justificado. Y aquellos que son justificados no pueden decir que seguros serán glorificados. En forma automática, en Hebreos capítulo 10, 38 y 39, las Escrituras dicen que el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, ya no avanza en esa cadena, ahora va hacia atrás. Mi alma no se complacerá en él. A medida que avanzamos, cuando vemos esta lista de lo que nos puede separar del amor de Cristo, comienza con la tribulación, ángeles, demonios, principados, la vida, la muerte misma. No hay nada fuera de ti que te pueda apartar. Hay algo más que falta en esa lista. Ese serías tú. A lo que Pablo se refiere es a ninguna circunstancia externa o persona externa, ni siquiera un demonio, ni un ángel. Los defensores de una vez salvo, siempre salvo, presentan este versículo como si Pablo siguiera su pregunta con las palabras ¿será el adulterio, o el asesinato, o el robo, o la fornicación, o la codicia, o la mentira? O sea, que no importa cuáles sean nuestros pecados, ellos no nos separarán del amor de Dios. Pero eso no es lo que dijo Pablo. Él siguió su pregunta con estas palabras: ¿será tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Ahora esas situaciones no son pecados, sino que son situaciones que Pablo y otros cristianos fieles estaban sufriendo. Hay varias maneras de leer esto, pero ninguna de ellas apoya la idea de que puedas nacer de nuevo maravillosamente, ser perdonado de tus pecados, ser limpiado, transformado, y luego salir y vivir como tú quieras, haciendo cualquier pecado que desees. Quizás tu vida sea corta y pierdas tesoros en el cielo, pero aún así irás al cielo. No hay nada en el Nuevo Testamento que apoye eso, y Romanos 8 no lo hace. Es una burla muy grave que el mensaje más popular jamás predicado, el Sermón de la Montaña, haya quedado relegado a un segundo plano en muchas iglesias porque se considera legalista. Cuando la gente se enfrenta con el Sermón de la Montaña, miran lo que Jesús está diciendo y dicen: bueno, eso es imposible. Moisés dijo: ya sabes, no debes asesinar. Pero Jesús dijo: si odias a alguien en tu corazón, entonces cometes asesinato en tu corazón. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, tu Padre Celestial también te perdonará. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre perdonará tus ofensas. Ahora bien, si una vez salvo, siempre salvo es verdad, entonces esta afirmación es falsa, porque significaría que seríamos admitidos en el cielo aunque no hayamos perdonado a los demás sus ofensas. Jesús enseña sobre el divorcio y el nuevo matrimonio allí, enseña sobre vivir una vida santa, enseña sobre no caer en adulterio y lo serio que es. Hay pasajes que advierten sobre la idea de una vez salvo, siempre salvo. Muchos no les gusta el Sermón del Monte y dicen que no es para la iglesia. Y luego dirán: la prueba de ello está en Mateo, cuando Jesús dice: sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, es obvio que ninguno de nosotros puede ser tan perfecto como Dios, dirán ellos. Así que obviamente Jesús no pretende que vivamos de esa manera. Oímos esto: ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Pero de qué está hablando aquí? Me gusta decir que un texto fuera de contexto no es más que un pretexto para justificar lo que uno quiera que signifique. Mateo 5 no termina con sean perfectos como resumen de Mateo 5 del 17 al 48, sino como una cristalización del amor de Dios por todas las personas que se ve en el sol y la lluvia que cae sobre todas las personas. Él no solamente ama únicamente a aquellos que lo aman, y Él no solamente quiere únicamente a los que le quieren. Su amor es perfecto, es completo, y ese es el sentido de la palabra griega allí mencionada. Teleios significa perfecto, o maduro, o completo. Esos son los tres significados básicos de esa palabra. Cuando Pablo usa un lenguaje como este, por ejemplo, en Filipenses, en realidad está usando otro aspecto del abanico de palabras que teleios puede significar. Es decir, está hablando de crecer o de madurar en Cristo. Así que la palabra no tiene un solo significado, es decir, perfección.
tiene una gama de significados que van desde meta, culminación, perfección, madurez. Y la idea de que nuestra justicia sobrepase la de los fariseos, ellos dirían, bueno, eso es imposible. Pero esto ignora las interacciones que Jesús tenía con los fariseos. Los fariseos eran discípulos de Moisés, seguían la ley de Moisés, pero por dentro Jesús dijo que no estaban limpios, que por fuera parecían justos, pero por dentro estaban sucios. Por esa razón, el cristianismo trata sobre la pureza interior. La justicia de los fariseos no era algo que fuera tan wow, inalcanzable. Estaba por debajo del estándar mínimo de aceptación. Se suponía que los discípulos predicarían el evangelio a todas las naciones y les enseñarían a observar todo lo que él les mandó a seguir, que sería el sermón del monte. Y así es como se supone que debemos discipular a la gente. No podemos atrevernos a desechar las enseñanzas de Jesús y pretender ser cristianos neotestamentarios. Al final del sermón del monte, Jesús cuenta una pequeña historia que cantábamos de niños, que el hombre sabio edificó su casa sobre una roca. En realidad se trataba de una historia muy seria de Jesús, una ilustración para decir como conclusión que la persona sabia es aquel que oye sus palabras y que las pone en práctica. Es absolutamente desastroso leer el Sermón del Monte como si Jesús estuviera diciendo, esta es la intensa justicia que Dios quiere y que ustedes nunca cumplirán. No, eso no es en absoluto lo que hace Jesús. Está dirigido a personas que ya son discípulos y Jesús les dice, esto es lo que significa seguirme en el reino de Dios. Debemos ser santos. Debemos esforzarnos por alcanzar esa cualidad que nos distingue del mundo. Y eso no es una opción. Si no lo hacemos, no lo lograremos. Esto es lo que Jesús está enseñando. Así que el Sermón de la Montaña es el discipulado para aquellos que quieren seguir a Jesús en el reino de Dios. El mayor error del mensaje de la hipergracia es que en el momento en que te salvas, Dios no solo perdona tus pecados del pasado y del presente, no solo perdona quién eres y lo que has hecho, sino que en ese instante perdona cada pecado que cometerás en el futuro. Tus pecados son perdonados al ser salvado, pero tus futuros pecados no están preperdonados. Comienzas limpio, pero puedes ensuciarte otra vez. Sabemos que se nos perdonan los pecados pasados, no los futuros, porque en 2 de Pedro capítulo 1 advierte sobre aquellos que olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Esa es la razón por la que en Santiago 5, versículos 19 y 20, se dice que al traer de vuelta a un hermano que se alejó, salvarás un alma de la muerte y cubrirás una multitud de pecados. Por eso se nos dice que debemos confesar nuestros pecados, y entonces Él es fiel y justo para perdonarnos. Si la gente dice que sus pecados futuros también son perdonados, como algunos predican, entonces, 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. No tiene sentido. Si confesamos, Él es fiel y justo. Y yo digo, Señor, no tengo que confesar nada. Ya están perdonados. Hay muchas escrituras por todo el Nuevo Testamento. Es lo que la iglesia primitiva enseñaba también. Debes continuar confesando tus pecados. Si nosotros morimos y hay un pecado sin confesar, bueno, adivinen qué, somos ramas en la vid. El no alcanzar la gloria del Señor no nos separa de la vid. Es la apostasía la que nos separa de la vid, es decir, la rebelión continua contra Dios. La idea de que tus pecados futuros están perdonados implicaría un perdón independientemente del arrepentimiento. Ahora bien, si pecas en el futuro, hay perdón para esos pecados si te arrepientes. Lo que el pecado en la vida del cristiano puede hacer sin arrepentimiento es obstaculizar el perdón continuo que Cristo ya ha proporcionado. Así es como hay que verlo. Él murió por todos nuestros pecados antes de que cometiéramos alguno. Sin embargo, el perdón se otorga por lo que hemos hecho. Nuestros pecados han sido cubiertos en la cruz por medio de Jesucristo. Nuestra experiencia personal del perdón y de la reconciliación con Dios es una relación continua con Dios que llevamos a cabo mediante la confesión, la aceptación, el arrepentimiento y la restitución. Creo que hay un verdadero falso dilema entre creer en una vez salvo, siempre salvo, o creer que uno se salva por sus obras. No existe ningún acto de justicia que yo pueda realizar que me dé un estatus o posición privilegiada delante de Dios. No existe nada que yo pueda hacer que me salve de la condenación de mis pecados. Nosotros somos salvados por medio de la fe. ¿Qué es lo que nos da una posición delante de Dios?
la sangre de Cristo. Nada más que la sangre de Cristo nos da una posición delante de Él. La justificación es por medio de la fe, es decir, una persona es declarada justa por Dios sobre la base del sacrificio de Cristo Jesús, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que no se trata de obtener algo de la manera tradicional, ganándolo. Nunca lo fue. La salvación es por gracia y fe verdadera. Pero aquellos que son salvos por la gracia de Dios son transformados en agentes de buenas obras en este mundo. Obviamente las buenas obras son parte del proceso de ser santificados. De hecho, Efesios dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Jesús en Mateo 5:16 dice, demuestren sus buenas obras, brillen su luz al mundo, para que alaben a su Padre que está en los cielos. Primera de Pedro 2 dice, vivan de tal manera entre los impíos, para que ellos vean su conducta y se sientan atraídos hacia Dios. Si somos justificados por la fe, que es una fe viva que resulta en obras, no son las obras las que nos justifican, las obras son solo la evidencia de una fe viva. Mientras estemos en la fe y la tengamos, contamos con las promesas de la fe como la vida eterna y el perdón de pecados. La salvación se vive en 3 tiempos. Fui salvado, estoy salvado, seré salvado. Y hasta que no pasemos por los 3 tiempos, la situación no está resuelta. La justificación por la fe no implica que haya una puerta cerrada detrás de nosotros. La justificación implica que las personas han sido trasladadas al reino de Dios y deben seguir a Jesús. Si ellas eligen alejarse de Jesús, es porque su fe ha colapsado y han optado por alejarse. No es que midamos nuestra salvación cada día por cuánto obramos, cuántas buenas obras hicimos y cuántas malas obras no hicimos. No. Eso no es la santidad del Evangelio, eso no es la gracia del Evangelio. Se trata de nuestra respuesta a lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestras vidas. Aquellos que están en Cristo, llenos del Espíritu, hacen lo que la ley quería que hicieran y aún más. Así que no, las buenas obras no nos salvan. Por otra parte, la salvación que no se materializa ni se refleje en una vida transformada, no tiene sentido. Las promesas del nuevo pacto que se mencionan en los libros de Jeremías y en Ezequiel apuntan a que va a ocurrir algo nuevo, y ese algo nuevo se expresa a veces como una presencia dinámica del Espíritu Santo de Dios. Jeremías afirma, les voy a dar un nuevo pacto, pero va a ser un nuevo pacto, porque lo voy a sacar de la piedra tallada y lo voy a poner dentro del corazón. Aquí es nuevo en su ubicación. Es nuevo porque ahora, de alguna manera, seremos capaces de hacer las cosas que Dios ama. El Antiguo Testamento te decía qué hacer, pero no te daba poder para hacerlo. Él pone su ley en mi mente y la escribe en mi corazón. ¿Qué significa eso? Ponerla en mi mente significa que me da un deseo, pero el deseo por sí solo no basta. También necesito poder, y por eso el Espíritu Santo le da poder a mi ser. Así que en el Antiguo Testamento se hace esa pregunta. ¿Quieres que compartamos tu carácter santo? No podemos. ¿Nos darías el Espíritu Santo? Sí. Pero tu templo está irremediablemente corrompido. Entonces, ¿cómo lo haremos? Purifica el templo con la sangre de mi amado Hijo. Y ahora que tu templo ha sido limpiado, puedo darte mi Espíritu Santo y podrás caminar como yo camino. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma, sino teman más bien a aquel que es capaz de destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esas palabras no fueron dirigidas a los incrédulos, sino a sus discípulos.
Muchos estudiosos del Nuevo Testamento, ante la pregunta, ¿juega el temor del Señor en el Nuevo Testamento algún papel en nuestra salvación o santificación? Probablemente ellos lo descartarían y dirían, no, por supuesto que no. Sin embargo, están pasando por alto muchas escrituras. Se nos dice que perfeccionemos la santidad, que es la santificación y el temor de Dios. El autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 1 dice, temamos, no sea que dejemos de entrar en el reposo. Me hallo con gente todo el tiempo que me dicen que no temen a Dios. Yo temo mucho por alguien que dice eso. Creer en la seguridad condicional me ayudó a mantenerme en el camino recto. Me ayudó a mantener una conciencia sensible a las convicciones del Espíritu Santo. Esta doctrina de una vez salvo, siempre salvo, destruye el temor de Dios. Si nos apoyamos en su gracia y no jugamos voluntariamente con el pecado, no hay nada que temer. Si elegimos jugar con el pecado, hay mucho que temer. Veo a tantos cristianos frustrados porque intentan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y vivir a su manera al mismo tiempo. Eso no funciona. Se enseña que una vez salvo, puedes rebelarte contra Dios y vivir como quieras y aún así entrar al cielo. Eso es una mentira del infierno. Debo decir la verdad. Y si no tomamos esto en serio, muchos de nosotros vamos a perecer porque queremos creer una mentira y nos amontonaremos estos falsos maestros que te producirán comezón en el oído. Hemos sido llamados a la santidad. No es opcional, porque esta es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, su santificación. Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. No somos deudores de la carne para vivir según la carne. Si viven según la carne, morirán. Pero si por el Espíritu, el poder del Espíritu Santo, crucifican o hacen morir las obras de la carne, vivirán. Es una advertencia, pero también una promesa de victoria sobre la carne. Lee a los padres de la iglesia primitiva. Estos hombres fueron martirizados por la fe y no se rindieron y anduvieron y vivieron vidas santas. Y está muy claro en las Escrituras que podemos vivir una vida victoriosa. De hecho, se espera que lo hagamos como creyentes. Una vida santa es muy posible. Jesús dijo, o la Biblia dice, que Él nunca permite que seas tentado más allá de lo que eres capaz de soportar. Él siempre proporciona una vía de escape. Toma en serio la advertencia de huir del pecado y no apagar la obra del Espíritu en tu vida. Jesús dijo, si quieren ser mis discípulos, deben tomar su cruz y negarse a sí mismos. En otras palabras, no se pueden dejar arrastrar por la dopamina. Pon los pies en el suelo y di, ¿qué hago? No dejaré que me lleven al infierno. Vivo una vida impía, la cual me niego a arrepentirme, porque me dijeron que no puedo vencer. Tú puedes vencer. La victoria está en el poder del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, quien te dará fuerza para llevar una vida santa. Dios realmente nos transforma y las ataduras pueden romperse. Los adictos pueden liberarse de sus adicciones. El nuevo nacimiento es real. Anda en el Espíritu y no satisfacerás los deseos de la carne. Simplemente busca al Padre y anda en el Espíritu y tendrás la victoria. El capítulo 2 de Tito dice que la gracia de Dios, que se ha manifestado a todos, nos enseña a rechazar la impiedad. Nos capacita para llevar una vida piadosa. Lo que ocurre es que a medida que eso pasa, a medida que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad y el autocontrol ocurren en tu vida, entonces, cada vez más no querrás pecar. Siempre estamos cortos de la gloria de Dios, pero una cosa es decir, no soy como Jesús aún, me duele el corazón, ayúdame a ser más amoroso y ser más como Cristo. Y otra cosa es vivir una vida en rebelión contra de Dios, cometiendo adulterio, embriaguez, robo, mentiras y odiando a la gente sin realmente arrepentirse, pero diciendo, hey, lo siento Señor, pero seguiré en ese camino. Eso no es verdadero arrepentimiento. Jesús predicó arrepentimiento, predicó arrepiéntete, cambia tu mente, cambia tu vida. Si no cambias tu mente, no puedes cambiar tu vida. Dios nos llama a cambiar nuestra mente. Y la palabra arrepentirse significa darse la vuelta. Es como en el ejército en la plaza de armas. Cuando les dices giren, giran 180 grados y miran hacia el otro lado. Arrepentirse es volverse al Señor Jesucristo con fe, un cambio de corazón, un cambio de mente que lleva a un cambio de estilo de vida. La palabra metanoia, arrepentimiento, significa un volverse de verdad. Y eso no tiene que ver con cómo te sientes al respecto. Puedes sentirte culpable o puede que no lo estés. Depende de lo anestesiada que esté tu conciencia. Ya no es correr por el camino ancho que lleva a la destrucción, como dijo Jesús, pero necesitas cambiar tu corazón y mente para volver a Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino angosto. A la luz de toda esta discusión acerca de una vez salvo, siempre salvo, y la posibilidad genuina de la apostasía que conduce a graves consecuencias y el juicio eterno, creo que nosotros deberíamos
caer de rodillas delante de Dios por su gracia. Génesis y Apocalipsis. En resumen, Dios odia el pecado, pero nos ha dado libre albedrío. Y siempre habrá consecuencias, elijamos lo que elijamos. Al fin y al cabo, no es culpa de nadie más que la nuestra si nos perdemos el cielo. Nadie tiene excusa por no dar diligencia a lo que ya está escrito.